¿Qué has pensado para este otoño? ¿Dar color a tu terraza o jardín con plantas de floración? ¿Plantar los bulbos de otoño que florecerán la próxima primavera o quizás dar otro aire a tu casa decorándola con plantas de interior? Sea lo que sea, te esperamos. Viveros del Cerecedo patrocina Naturaleza Viva. Hoy, de la mano de Compo, les descubriremos los mejores arbustos del otoño. Sin duda, los arbustos son elementos fundamentales de un jardín, ya que nos aportan la textura de sus hojas, floración durante gran parte del año y multitud de matices cromáticos, sobre todo ahora en otoño. Al igual que los árboles, podemos clasificarlos de una manera sencilla en tres grandes grupos en referencia a la persistencia de sus hojas a lo largo del año. Los caducos son los que pierden todas sus hojas durante el receso invernal, permitiéndonos disfrutar de sus impresionantes coloraciones durante todo el otoño. En los semiperennes su follaje se reduce notablemente durante el receso invernal, conservando un buen aspecto durante el invierno. Sin embargo, los de hoja persistente no entran en receso invernal, por lo tanto no pierden sus hojas, si bien algunos de ellos también adquieren tonos muy interesantes en esta época del año. Aunque son muchas las opciones para utilizar arbustos en un jardín, uno de los recursos más utilizado es el de formar asociaciones o grupos, bien con varios ejemplares de la misma especie o mediante la combinación de varias especies. El primer caso es sencillo de realizar. Ahora, si hemos elegido la opción B, debemos considerar varios factores si queremos conseguir una combinación acertada. Debemos elegir primeramente los que formarán la plantación de fondo. En toda formación en grupo deben existir arbustos de mayor altura que de alguna manera sean los más visibles y representativos del grupo. En la selección no ha de importarnos tanto su floración o su textura, como que presenten un aspecto tupido y con una coloración interesante. Estos arbustos confieren al grupo una apariencia más ordenada. La escala será otro de los aspectos a tener muy en cuenta. Debemos considerar que cualquier grupo arbustivo debe estar compuesto por una serie de elementos vegetales de diferentes alturas. Deben mantenerse de fondo o en el centro los más altos y aparecer en escala hacia la parte más visible del grupo los más bajos. Este factor de escalonado en un grupo arbustivo es fundamental para que todas las plantas puedan ser fácilmente observables y valorizar así la profundidad visual de la zona. Y cómo no, y más en la época del año que nos encontramos, tenemos que hablar del color. Además de asociar diferentes alturas, todo grupo de arbustos debe conseguir asociaciones de color, si bien debemos decantarnos por una misma gama para evitar sensaciones de desorden. Teniendo en cuenta que los colores más intensos se perciben mejor desde distancias cortas y que al contrario los tonos más tenues y pálidos lucen espectaculares en visuales más lejanas, vamos a elegir lo que más nos guste. Este efecto de color, además de con diferentes coloraciones de hojas, lo podemos lograr con floración. Debemos considerar mantener especies en flor en forma permanente en nuestro grupo, logrando combinar especies vegetales que florezcan en distintas épocas del año o dejando espacios libres para colocar las anuales y bulbosas propias de cada estación. Incluso en otoño e invierno podemos lograr un grupo arbustivo con un colorido muy ornamental. En cuanto al mantenimiento de nuestro grupo de arbustos, este pasa por dos aspectos principales: poda y abonado. Los arbustos deben ser podados en época adecuada para conseguir que cada uno ocupe su espacio dentro del grupo sin invadir el de otros integrantes. Según la naturaleza del arbusto, elegiremos esta época de poda. Los abonados deben ser también regulares para lograr el mayor atractivo de estas plantas. Ahora, durante el otoño, un buen abonado contribuirá a mantener durante más tiempo las hojas coloreadas en arbustos de hoja caduca y a preparar a perennes y semiperennes para la llegada del invierno. Y con esto ya tenemos la teoría. Ahora solo nos queda hacer un pequeño esfuerzo, ponernos manos a la obra y podremos tener un grupo de arbustos preparado para dar lo máximo de sí en el momento de la llegada de la primavera, pero también listo para aprovechar al máximo todos aquellos colores típicos del otoño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este tiempo para la jardinería
y las plantas. Bueno, lo acaban de ver, el otoño no tiene por qué ser una estación triste, melancólica. Por lo menos en lo que a jardinería se refiere hay un montón de plantas, un montón de especies que pueden decorar de manera importante nuestras terrazas, nuestros jardines y dar ese toque pues distinto, eso sí, al de la primavera-verano, pero también, ¿por qué no?, muy atractivo y muy especial. Incluso pues hay un montón de especies de flor que lo hacen ahora durante esta época del año o durante el invierno incluso, y que por ejemplo para decorar un balcón, un jardín, una terraza, pues ¿por qué no? Se pueden utilizar también aquí en estas frías tierras, dando colores eso sí un poco más discretos, no tan espectaculares, no tan bonitos como los del verano, pero también muy apreciados. Bueno, hoy les traemos como primera parada pues un poco un recorrido por estos arbustos que ahora podemos decir que viven su mejor momento. Por aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo de plantas con frutos, como esta esquimia que tenemos por aquí, los típicos acebos que ya empiezan a colorear sus bayas y son muy apreciados también. Arbustos de floración ahora de otoño-invierno, como es el caso del durillo, el Viburnum tinus, una planta muy utilizada en jardinería, muy típica, y que ahora en esta época del año pues adquiere protagonismo y comienza ya a emitir sus pequeñas flores que van a durar pues prácticamente todo el invierno. Bueno, el brezo, ya lo han visto, hace semanas que hemos hablado de él, los brezos, plantas autóctonas de aquí de nuestra tierra, que ahora durante todo el otoño, durante todo el invierno, pues tienen estas pequeñas flores tan especiales y con este color pues tan llamativo. Incluso plantas verdes, plantas que, bueno, quizás no tengan pues un colorido o un aspecto muy especial, pero que bien combinadas con otras plantas del momento, pues también pueden dar un juego muy interesante al lugar donde las emplacemos, al lugar donde las coloquemos. Y bueno, también infinidad de especies, aquí tenemos una, su nombre es Esquimia japonica, es una planta que destaca sobre todo por sus botones florales. Esto no es la flor de la planta, en primavera van a aparecer flores blancas, pero ahora durante todo el otoño y todo el invierno sobre todo adquiere un color rojizo muy especial. Ya está empezando a tomar ese color rojizo, pero es a partir del mes de noviembre, diciembre, con las heladas severas, cuando estos botones florales tienen el color rojo pues más característico. Bueno, pues vamos a ver cómo se utilizan o cómo podemos sacarles un buen partido ornamental a este tipo de arbustos de otoño, adecuando o decorando una zona de nuestro jardín. Vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, vamos a empezar a realizar la plantación. Aquí tenemos un típico espacio del jardín, puede ser por ejemplo la entrada de un chalet adosado, el espacio que dejan normalmente, puede ser una esquina, un lugar de nuestro jardín que queramos decorar, de dimensiones pues más o menos grandes. Y aquí, como decíamos, lo que vamos a hacer es una decoración utilizando un poco pues plantas típicas ahora de otoño-invierno. Entonces, cuando se nos plantea el realizar una composición, una decoración, una rocalla o como le queramos llamar en nuestro jardín, el paso previo, aparte de seleccionar un poco las plantas que vayamos a poner, es realizar un replanteo sobre el terreno. Bueno, en este caso han visto que, como decíamos la semana pasada, pues el realizar una preparación del suelo es importante. Bueno, pues en el caso de cuando realicemos una plantación sí que va a ser importante el realizar una buena preparación del suelo, aportando pues una buena capa de sustrato, por ejemplo, o cualquier otro tipo de materia orgánica para de alguna manera pues favorecer que las plantas que allí coloquemos pues tengan un mejor vigor, un fuerte enraizamiento y que en definitiva pues estén más bonitas, más ornamentales, que es lo que intentamos. Bien, una vez realizada la preparación del suelo, ahora sí vamos a ir presentando, vamos a ir colocando las plantas que hemos seleccionado sobre la superficie que queremos ajardinar.
Y una vez que más o menos hemos hecho pues lo que sería una presentación preliminar de lo que queremos conseguir, pues ya el siguiente paso será únicamente proceder a su plantación. Nosotros ven que hemos utilizado gran cantidad de planta. Lógicamente en un jardín normal pues no se utilizaría tanta cantidad. Podemos darle también un toque un poquito personal, darle un toque distinto, aportando alguna roca, aportando alguna piedra. Nosotros hemos seleccionado unas rocas porosas que son bastante llamativas, pero bueno, esto, al igual que la selección del conjunto o la decoración, va un poco en función de nuestro gusto personal. Vamos a colocar esta un poco más grande como eje central. Bueno amigos, pues por mi parte no hay tiempo para más. Yo me voy a quedar por aquí plantando esta decoración que hemos hecho, pero antes de despedirnos les dejo con nuestro consejo del experto. Hasta la semana que viene. Algunos frutales se pueden mantener ciertos años en una maceta o recipiente. Son los llamados frutales enanos. Si los podamos correctamente y los abonamos con cierta frecuencia, podemos tener, aparte de una gran producción, un árbol decorativo y bonito.